Hola y bienvenidos a Stauli. Soy Walter Muñoz, ingeniero de ventas especializado en el área de renovables. Hoy estamos aquí porque juntos exploraremos todos los detalles de uno de los componentes más pequeños, pero que a su vez es uno de los más críticos en las instalaciones fotovoltaicas, los conectores de corriente continua. Hablaremos de sus características, componentes, normativas y ensayos a los que han sido sometidos para garantizar su fiabilidad. Pero antes te explicaré quiénes somos y qué hacemos en Stauli. Stauli es más que una empresa. Desde 1892 impulsa la innovación tecnológica en soluciones industriales y energéticas. Con un compromiso constante con la calidad y la precisión, ha desarrollado tecnologías que responden a las demandas actuales y al mismo tiempo preparan el camino hacia un futuro más sostenible. Estamos presentes en más de 50 países. A través de esta red internacional ofrecemos soporte técnico y soluciones que van más allá de lo esperado, garantizando que cada producto combine innovación y sostenibilidad. En Stauli tenemos una misión clara: transformar la industria energética con tecnología avanzada, que mejore la eficiencia y el rendimiento. Nuestras soluciones van desde sistemas de automatización de última generación hasta conexiones eléctricas innovadoras, esenciales para impulsar la transición hacia energías limpias. En Stauli operamos a través de 4 divisiones principales: Fluid Connectors, Electrical Connectors, Robotics y Textile. Cada una de ellas aportando experiencia y tecnología especializada. Desde las soluciones seguras de Fluid Connectors para el transporte de fluidos, hasta las conexiones eléctricas de máxima calidad y seguridad de Electrical Connectors, donde destacan los conectores originales MC4. Nuestra división de Robotics impulsa la automatización avanzada para optimizar procesos industriales, mientras que Textile ofrece soluciones innovadoras que transforman la producción en este sector. En Stauli Electrical Connectors nos hemos consolidado como referentes en el ámbito de la conectividad, gracias a nuestro compromiso con la innovación, la seguridad y la sostenibilidad. Nuestras soluciones están diseñadas no solo para responder a las necesidades actuales, sino también para anticipar y superar los desafíos del futuro. El conector MC4 es un pilar fundamental de nuestra oferta para el sector de las energías renovables. Gracias a su diseño preciso y robusto, han marcado una diferencia significativa en la eficiencia y el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos en todo el mundo, permitiendo que los sistemas funcionen al máximo de su capacidad. A lo largo de los años, en Stauli hemos trabajado incansablemente para asegurar que los conectores MC4 mantengan los más altos estándares de calidad. Cada instalación que utiliza conectores originales MC4 se beneficia de años de experiencia e innovación, que los han convertido en un componente indispensable para un futuro energético más respetuoso y eficiente. Ahora que ya nos conocéis, pasaremos a ver cómo funcionan y para qué sirven los conectores de corriente continua. En los sistemas fotovoltaicos, los conectores de corriente continua cumplen un papel clave. A simple vista parecen similares a otros conectores eléctricos industriales, pero su aplicación en energía solar exige que sean mucho más seguros, fiables y duraderos. Su importancia radica en que un fallo en un conector puede generar pérdidas de energía, reparaciones costosas y, en el peor de los casos, un incendio. Esto afecta tanto al potencial económico del proyecto como a la confianza en la energía solar. Por eso, la industria pone en especial atención en la mitigación de riesgos, lo que implica usar componentes certificados, elegir proveedores confiables, trabajar con instaladores capacitados y aplicar buenas prácticas de montaje. El conector de corriente continua se compone principalmente de 2 partes. Por un lado, tenemos el contacto metálico interno, que es el encargado de transportar la corriente. Este contacto se une al cable mediante un crimpado mecánico, un proceso sin soldadura que requiere herramientas específicas y revisiones visuales para asegurar la calidad de la unión. En los modelos de Stauli, como el MC4, se utiliza la tecnología Multilam para el contacto entre los pines metálicos macho y hembra, lo que garantiza una conexión estable y eficiente a lo largo de los años de vida de una instalación fotovoltaica. Y por otro lado, tenemos la carcasa del conector, formada por el cuerpo aislante, el prensastopa y el sellado. Esta parte evita el contacto accidental de las partes vivas del conector y protege contra factores externos como la humedad, el polvo y agentes químicos. Además, aporta resistencia mecánica, incluye marcas visuales de seguridad, sistemas que evitan conexiones incorrectas y descarga el esfuerzo mecánico que ejerce el cable en el contacto. La calidad del material plástico de la carcasa es fundamental, ya que determina su resistencia a altas temperaturas, rayos ultravioletas, impactos o incluso a incendios.
En conclusión, aunque los conectores fotovoltaicos parezcan piezas pequeñas, son esenciales para la seguridad, la fiabilidad y la rentabilidad de cualquier instalación fotovoltaica. Elegir conectores de calidad, certificados y bien instalados no solo garantiza un mejor rendimiento técnico, sino que también protege la inversión y la reputación de los proyectos fotovoltaicos. Los conectores fotovoltaicos de corriente continua son componentes clave en la industria solar. Su función principal es asegurar una conexión eléctrica segura y fiable entre los diferentes equipos de un sistema fotovoltaico. Estos conectores se utilizan para unir los módulos fotovoltaicos entre sí, formando cadenas o strings, y a continuación, para conectar esas cadenas hacia otros equipos como dispositivos de protección, inversores de string o combiner boxes. Antes de realizar la conexión de estos equipos, debemos asegurarnos qué conectores se equipan, ya sea revisando el datasheet o consultando al fabricante. Debemos tener en cuenta que el cumplimiento de la normativa local, la IEC o la UL americana, e incluso la garantía, está sujeta a realizar la conexión entre conectores del mismo fabricante, sin excepción, ya que los conectores llamados compatibles quedarían también excluidos para el cumplimiento de la normativa y la garantía. El diseño de los conectores de corriente continua permite un montaje rápido y seguro en campo, lo que facilita la instalación de grandes parques solares, donde pueden llegar a emplearse cientos de miles de conectores. Por este motivo, es un aspecto clave que el conector garantice la resistencia más baja posible. Por ejemplo, el MC4 Evo 2 de Stauly tiene una resistencia de contacto inferior a 0,2 miliohms, asegurando una transmisión eficiente de energía, reduciendo pérdidas y mejorando la fiabilidad del sistema. Además de las plantas solares a gran escala, estos conectores también se utilizan en instalaciones residenciales y comerciales, donde la seguridad y la durabilidad son igual de importantes. Son resistentes a la intemperie, a la radiación ultravioleta y a cambios extremos de temperatura, lo que los hace ideales para trabajar en condiciones ambientales exigentes. En resumen, los conectores de corriente continua se utilizan en cualquier punto donde haya que conectar de manera rápida, segura y duradera los distintos componentes de un sistema fotovoltaico, siendo esenciales para garantizar la continuidad eléctrica, la seguridad y la eficiencia de la instalación fotovoltaica. El contacto eléctrico es la unión entre dos conductores que permite el paso de corriente. Aunque a simple vista parece un área de contacto amplia, en realidad la superficie efectiva que transmite la corriente es mucho menor y depende de factores como el material, la temperatura, la fuerza con que se presionan las piezas, la rugosidad, la contaminación y la corrosión. Para que un contacto sea confiable, debe cumplir con ciertas condiciones: baja resistencia, estabilidad térmica, buena disipación del calor, fuerza de contacto constante y resistencia al desgaste y a la corrosión. Una solución destacada es la tecnología Multilam, desarrollada por Stauly. Esta consiste en pequeñas láminas que ejercen presión constante sobre la superficie de contacto, logrando una resistencia muy baja y estable. Gracias a ello, los conectores pueden trabajar con corrientes elevadas, tanto en operación continua como en picos de corta duración. Además, mantienen su rendimiento a lo largo del tiempo y prolongan su vida útil. La resistencia eléctrica de los conectores puede evaluarse desde varios puntos de vista. La resistencia del conector, que mide la resistencia total entre los cables que se conectan. La resistencia de contacto, que mide solo el contacto de la parte metálica del conector entre los terminales, sin incluir los crimpados. La resistencia del conductor, que corresponde a la resistencia propia del cable, usada como referencia en las pruebas. Y por último, tenemos la resistencia del crimpado, que refleja la calidad de la unión entre el cable y el terminal. Un buen crimpado debe ser hermético y estable a lo largo del tiempo. En los sistemas fotovoltaicos, donde pueden instalarse cientos de miles de conectores, es fundamental que la resistencia de contacto se mantenga baja y constante, ya que cada incremento de resistencia representa pérdidas de energía que reducen la producción de la planta y aumentan los costos de operación y mantenimiento. Además, un aumento de este valor provoca más calor en el punto de unión, lo que acelera el deterioro de los materiales, puede dañar la carcasa plástica y, en casos extremos, producir fallos graves como arcos eléctricos e incendios. En conclusión, para garantizar la fiabilidad a largo plazo de una instalación fotovoltaica, es indispensable usar conectores de alta calidad, con un diseño probado, buenos materiales y un estricto control de fabricación. Solo así se asegura la transmisión estable de energía, se evitan riesgos eléctricos y se optimiza la vida útil de toda la instalación.
La confiabilidad de los conectores eléctricos fotovoltaicos se asegura a través de pruebas estandarizadas y pruebas internas adicionales realizadas por los fabricantes. Estas pruebas buscan garantizar que los conectores mantengan una resistencia de contacto baja y estable a lo largo de su vida útil, incluso en condiciones exigentes. Los organismos de certificación como TÜV Rheinland o UL aplican pruebas basadas en los estándares IEC 62852 y UL 6703. Estos ensayos se centran en el envejecimiento acelerado de los componentes, lo que permite evaluar en poco tiempo cómo se comportarán tras años de uso. Algunas de las pruebas más importantes son los ciclos térmicos con carga de corriente, que simulan la dilatación y contracción del material por cambios de temperatura. También se realizan ensayos de humedad y calor, que reproducen condiciones climáticas extremas, o pruebas de corrosión con gases mixtos, que simulan el desgaste por agentes contaminantes. El criterio principal de aceptación es comparar la resistencia de contacto inicial con la resistencia tras el envejecimiento durante las pruebas. Si el valor se mantiene dentro de límites aceptables, el conector se considera confiable. Aunque estas condiciones no son idénticas a las del servicio real, permiten comprobar que los conectores pueden resistir escenarios muy exigentes. Por otro lado, los requisitos para operar instalaciones eléctricas a temperaturas ambiente superiores a 70 grados o altitudes superiores a 2000 metros difieren de los requisitos para instalaciones estándar debido a las diferentes condiciones climáticas. Sin embargo, es precisamente en áreas con condiciones tan extremas como desiertos y altas cordilleras donde se ofrecen grandes espacios y una radiación solar óptima para sistemas fotovoltaicos eficientes. Gracias a las estrictas pruebas que Stavely somete a sus conectores MC4, se han obtenido certificados que van más allá del estándar, como por ejemplo, la instalación en condiciones climáticas de hasta 105 grados centígrados de temperatura o en altitudes de hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. También se ha obtenido un grado de protección IP superior, donde el conector puede estar sumergido 1 metro durante 168 horas, así como la certificación de resistencia en ambientes salinos y amoníaco. En conclusión, ¿por qué uno de los elementos más pequeños de una instalación fotovoltaica es tan importante? Porque de nada nos servirá tener el módulo o el inversor más eficiente si en sus conexiones tenemos pérdidas. Seleccionar correctamente el conector de corriente continua nos ayudará a garantizar la fiabilidad, rentabilidad y seguridad en cualquier proyecto fotovoltaico. Espero que esta presentación te haya ayudado a comprender mejor la importancia de los conectores en corriente continua para fotovoltaica como el MC4 de Stavely. Muchas gracias.